¿Por qué una sola frase de Putin sobre Odessa ha desatado alarma en toda Europa? Cuando el presidente ruso afirmó que Odessa es una ciudad rusa esencial, no solo habló, cruzó una línea invisible. Bruselas sintió pánico, Kiev tembló, y Macron vio desmoronarse en segundos sus planes para la región. El miedo recorrió los pasillos del poder occidental, mientras la incertidumbre se apoderaba de los altos mandos. Las palabras de Putin no solo evocan historia, sino que funcionan como detonantes de una nueva era de tensiones y amenazas. Pero el eco fue aún más perturbador cuando Donald Trump validó públicamente las reclamaciones históricas rusas. De pronto, lo que parecía un discurso se volvió una amenaza real. Odessa ya no es solo un objetivo militar, sino el primer paso de una estrategia imperial mucho más audaz. Las palabras de Putin sugieren que la toma de Odessa es solo el inicio de un proyecto capaz de transformar el mapa de Europa Oriental. Pensemos en la historia. Cuando en el pasado un líder europeo pronunció palabras similares sobre Danzig o los Sudetes, el continente entero se precipitó hacia el conflicto. Hoy, Odessa es el nuevo tablero. Ignorar el verdadero mensaje de Putin es un riesgo enorme. Subestimar la nueva política rusa es quedar expuesto en un mundo que ya está cambiando. Quien no entienda la magnitud de estas palabras perderá influencia, recursos y poder en el nuevo orden global. Recordemos cómo la subestimación de la anexión de Crimea llevó a una cadena de consecuencias económicas, diplomáticas y militares que aún persisten. La lección es clara. Cada palabra, cada gesto, puede desencadenar reacciones en cadena. Pero, ¿por qué Odessa? ¿Qué convierte a esta ciudad portuaria en el epicentro de un posible terremoto geopolítico? Odessa y San Petersburgo. ¿Hermanas imperiales forjadas por la visión de un solo hombre? Esta pregunta resurge tras las recientes declaraciones de Vladimir Putin, quien no solo subrayó la importancia estratégica de Odessa, sino que la proclamó símbolo central del renacimiento imperial ruso. La comparación no es casual. Así como San Petersburgo fue la ventana al norte, Odessa representa la puerta del sur. Ambas ciudades nacieron de proyectos imperiales, y ambas han servido como símbolos de la voluntad rusa de proyectar poder más allá de sus fronteras. Para descifrar este nuevo juego de símbolos, hay que volver la mirada al pasado. Odessa nació a finales del siglo XVIII, como proyecto ambicioso de Catalina la Grande. Desde su origen, la meta era clara: establecer un enclave ruso en el Mar Negro, integrando griegos, judíos, armenios, italianos y, por supuesto, rusos. Bajo la tutela de San Petersburgo, Odessa se convirtió en mosaico cultural y en segundo gran experimento imperial. Un ejemplo revelador. En 1880, más de la mitad de los comerciantes de Odessa eran extranjeros, lo que la convirtió en una ciudad tan cosmopolita como Estambul o Trieste. Durante más de 2 siglos, la lengua rusa dominó el puerto, los mercados y los teatros locales. Las élites literarias y artísticas de la ciudad forjaron una identidad cosmopolita, sin ocultar sus raíces imperiales. Odessa era, a la vez, frontera y escaparate de la influencia rusa. Aquí nacieron escritores como Isaac Babel y León Pinsker, y la ciudad acogió a personajes como Pushkin y Chejov, quienes dejaron huella en su vida cultural. No es casual que Putin, nacido en San Petersburgo, compare ambas urbes. Para él, San Petersburgo fue la ventana al norte, mientras Odessa representó el balcón al sur. Ambas encarnan la voluntad de Rusia de abrirse al mundo, de afirmar territorio e identidad mediante arquitectura, comercio y cultura. Aquí, el pasado imperial se reescribe como proyecto de futuro. De hecho, la arquitectura neoclásica de Odessa recuerda a la de San Petersburgo, y el Boulevard Primorsky podría confundirse con la Avenida Nevsky. Tras el cambio de milenio, y con fuerza después de 2014, Odessa experimentó presiones para adoptar símbolos y lengua ucranianos. Sin embargo, la identidad odesita, forjada a la sombra de Rusia imperial, ha mostrado férrea resistencia a la ucranización. Muchos habitantes siguen viéndose herederos de esa tradición híbrida, más próxima a Moscú
o San Petersburgo que a Kiev o Leópolis. En 2017, una encuesta local reveló que más de la mitad de los habitantes de Odesa se identificaban como rusoparlantes y sentían una conexión espiritual con la historia rusa. Comprender cómo se ha moldeado esta identidad es clave. No es solo historia, es la base con la que la narrativa oficial rusa justifica acciones y reescribe el pasado en función de sus intereses actuales. La historia se convierte en arma política, y quien controle el relato de Odesa podrá inclinar el equilibrio regional a su favor. Pensemos en cómo la narrativa de Jerusalén ha sido utilizada durante décadas para legitimar proyectos políticos en Oriente Medio. Odesa funciona hoy como un mito fundacional en el relato ruso, tan potente como la propia Moscú imperial. Pero, ¿cómo se construyó esta narrativa imperial y por qué Odesa se volvió tan codiciada? Para entenderlo, debemos explorar los mitos y realidades que la rodean. Una sola decisión tomada en Moscú derrumba décadas de estrategia europea sobre el futuro de Ucrania. El mundo observa, incrédulo, cómo Vladimir Putin eleva a Odesa al rango de símbolo esencial para la llamada Nueva Gran Rusia. No se trata solo de conquistar un territorio. Para el Kremlin, Odesa es el corazón narrativo del renacimiento imperial ruso, un equivalente emocional a San Petersburgo, imposible de ceder por razones históricas y culturales. La última declaración de Putin no suena a simple amenaza, sino a sentencia irrevocable. El destino de Odesa está decidido, y nadie en Occidente parece tener una respuesta a la altura del desafío. El mensaje es brutalmente claro. Sin Odesa, no puede existir la Rusia que Putin imagina para el siglo XXI. No solo es cuestión militar, es una reescritura profunda del mapa mental y geopolítico de Eurasia. La situación recuerda a la crisis de Berlín en 1961, cuando una ciudad se convirtió en el epicentro de una disputa global. En Bruselas, el desconcierto se convierte en urgencia. En cuestión de pocas horas, los proyectos cuidadosamente planificados por la Unión Europea y Emmanuel Macron para transformar Odesa en un bastión occidental en el Mar Negro quedan hechos añicos. Kiev se encuentra sin margen de maniobra ni salida realista al mar, observando impotente cómo se desvanece la esperanza de un futuro europeo para el sur ucraniano. Es un déjà vu de la caída de Sebastopol en el siglo XIX, cuando la pérdida de un puerto significó el retroceso de la influencia europea en el Mar Negro. Pero el golpe más devastador llega desde Washington. Donald Trump, en una declaración que sacude el sistema internacional, apoya explícitamente el derecho ruso a recuperar territorios históricos. Con solo una frase, legitima la aspiración imperial de Moscú y pone en jaque décadas de acuerdos sobre la inviolabilidad de las fronteras en Eurasia. El mensaje resuena con crudeza. Si Estados Unidos se retira, el orden mundial entra en una peligrosa zona de incertidumbre. Es un eco de la política de apaciguamiento de Neville Chamberlain, cuando Occidente dudó y permitió alteraciones fatales en el mapa europeo. Mientras tanto, sobre el terreno, la situación se vuelve crítica. Las fuerzas rusas consolidan su control militar sobre Odesa, dejando a la ciudad prácticamente sitiada y su capacidad defensiva reducida al mínimo. El bloqueo del puerto ahoga la economía regional y aísla a Odesa de sus aliados, transformándola en pieza clave de la nueva estrategia rusa en el Mar Negro. Es similar al bloqueo de Leningrado durante la Segunda Guerra Mundial, donde la asfixia económica fue tan letal como los proyectiles. Ignorar este giro estratégico supone perder posiciones fundamentales, rutas comerciales vitales y, quizás lo más grave, el control de la narrativa global sobre Ucrania y Rusia. El precio de subestimar el nuevo enfoque de Moscú puede ser la pérdida de poder, recursos y estabilidad, tanto en el tablero internacional como en la vida cotidiana de millones de personas. La historia está llena de ejemplos. La caída de Constantinopla en 1453 reconfiguró el comercio mundial, y lo mismo podría ocurrir con Odesa. Pero detrás de este aparente avance imparable, surgen grietas en la fachada de poder ruso. La resistencia ucraniana, aunque debilitada, aún guarda cartas inesperadas.
La población civil organiza redes de apoyo y sabotaje. Los partisanos urbanos vuelven a ser protagonistas, recordando las tácticas de la resistencia francesa durante la Segunda Guerra Mundial. Cada acción, por pequeña que sea, mantiene viva la esperanza de que el desenlace aún no está escrito. ¿Es Odesa solo el inicio de una ola de cambios fronterizos en Eurasia? La pregunta retumba, porque lo que sucede aquí trasciende a una sola ciudad. El destino de Ucrania, Europa y el equilibrio global penden del desenlace en Odesa. Si Rusia logra consolidar su control, ¿qué detendrá reclamos sobre otras ciudades como Kharkov, Dnipro o incluso partes de Moldavia? Para Ucrania, perder Odesa sería una tragedia nacional. No solo perdería su única ventana al mar, sino que quedaría aislada, sin puertos y con su economía tan asfixiada que dependería casi por completo de sus vecinos. Sin Odesa, Ucrania se enfrenta al riesgo de desaparecer como Estado independiente, tal y como se conoce hoy. Es una amenaza similar a la que enfrentó Polonia cuando fue particionada en el siglo XVIII, perdiendo acceso al mar y quedando a merced de potencias vecinas. Para Rusia, Odesa es mucho más que un puerto estratégico. Es el primer paso de una campaña para restaurar territorios bajo la bandera de una nueva Gran Rusia. El discurso de Putin va más allá de la guerra. Busca reescribir los límites de Eurasia, legitimando un revisionismo territorial basado en la historia imperial. Si Odesa cae, ¿qué otras ciudades seguirán el mismo camino? El precedente de la anexión de Crimea en 2014 demuestra que cuando una frontera se mueve impunemente, otras pueden caer después. Europa se ve desbordada por sus propias debilidades. La incapacidad para defender Odesa revela la fragilidad de las instituciones europeas y una dependencia casi absoluta de Estados Unidos. Cada avance ruso en el Mar Negro es leído en Bruselas y París como una derrota estratégica, y pone en duda las promesas hechas a Kiev. El proyecto europeo aparece más vulnerable que nunca ante los desafíos del siglo XXI. La lección de Suez en 1956 se repite. El viejo continente depende de aliados externos y paga el precio de la inacción. A escala global, la postura de Donald Trump ha marcado un antes y un después. Su apoyo abierto a este revisionismo da luz verde a que otros estados reconsideren sus propias fronteras históricas. El resultado podría ser una cadena de conflictos, reabriendo heridas antiguas y desestabilizando el orden internacional de manera imprevisible. Pensemos en el efecto dominó de la descolonización africana en los años 60. Cambios de frontera que terminaron en guerras prolongadas y crisis humanitarias. En Odesa, la tensión es insoportable. Los habitantes se ven obligados a elegir entre resistir, con un costo humano enorme, o aceptar una reintegración presentada como inevitable. La población está atrapada entre proyectos nacionales opuestos, mientras su destino se decide lejos de sus manos. Crece la incertidumbre y el miedo a perder el control sobre su propio futuro. Historias personales lo confirman. Familias divididas, negocios cerrados, barrios enteros que viven en un limbo entre dos banderas. El desenlace en Odesa marcará si las fronteras del siglo pasado resisten, o si se libera una cascada de conflictos históricos que podrían arrasar Eurasia y más allá. Comprender lo que ocurre aquí es esencial para anticipar el mundo que viene. Si la comunidad internacional no reacciona, el riesgo de un efecto contagio es real. Pero ¿por qué Odesa se ha vuelto tan irrenunciable para Moscú? Para entenderlo, hay que mirar más allá de los mapas y adentrarse en el imaginario ruso y su memoria imperial. Odesa representa para Rusia lo que Gibraltar para el Reino Unido, un símbolo estratégico, cultural y emocional imposible de negociar. En la era de la geopolítica simbólica, sobrevivir exige leer intenciones detrás de cada palabra y cada gesto. Las redes sociales, los medios y los discursos oficiales son campos de batalla donde se ganan o pierden guerras antes de que se dispare el primer tiro. Analizar cómo se emplea el término ciudad rusa en la narrativa de Moscú es tan vital como analizar el movimiento de tropas. Hoy,
la guerra se libra en dos frentes: los hechos concretos y las narrativas que los enmarcan. Quien controla la historia, controla el futuro. Con el caso de Odesa, lo que vemos supera la disputa territorial. Es una batalla por el sentido, donde la identidad y el simbolismo son armas de influencia masiva. Ejemplos abundan: el uso de Jerusalén como capital, la proclamación de Kosovo, la reunificación alemana. Cada uno fue precedido por guerras narrativas que prepararon el terreno para cambios reales. Putin lo comprende con claridad inigualable. Al comparar Odesa con San Petersburgo, no solo despierta emociones profundas, sino que justifica acciones concretas. Así, legitima movimientos y prepara el terreno psicológico en Rusia y en su periferia. Cada referencia se convierte en un disparo simbólico, capaz de movilizar masas y justificar políticas de restauración imperial. No es casual que los medios rusos produzcan documentales, novelas y series sobre Odesa, reforzando la idea de que es irrenunciable. Mientras tanto, Occidente tropieza. Las sanciones y la diplomacia han demostrado límites evidentes, pues hoy los relatos y las identidades pesan tanto como los tanques o las monedas. Ignorar esto es arriesgar el control de los imaginarios colectivos, donde realmente se decide el destino de las naciones. Es el gran error que cometieron los imperios antiguos al subestimar el poder de la propaganda y el mito. Ya no basta con observar a los líderes. Los ciudadanos deben aprender a descifrar el cambio de discurso y los símbolos que se manipulan. La historia enseña que estos gestos suelen ser el prólogo de grandes transformaciones políticas y militares. Cuando en 1989 la caída del muro de Berlín fue precedida por un cambio simbólico en el discurso, pocos anticiparon la velocidad del colapso. Hoy, Odesa podría ser la señal de una transformación igual de profunda. Comprender la lógica imperial rusa es imprescindible. Odesa no es simplemente un puerto en el Mar Negro, es una joya en la narrativa de la nueva Gran Rusia, símbolo de poder y restauración. Anticipar los próximos pasos de Moscú exige leer bien este tablero simbólico y el valor oculto de ciudades estratégicas. Es una lección que también se aplica a otras regiones. Desde el Báltico hasta el Cáucaso, cada ciudad tiene un peso específico en los relatos nacionales. Ignorar la lección de Odesa sería un error mayúsculo. Puede significar perder influencia en la región y sufrir el próximo golpe geopolítico, sin comprender siquiera las causas. Los analistas advierten: quien no aprenda a leer los símbolos, pronto se verá superado por los hechos. ¿Estás listo para enfrentar el nuevo orden y asumir tu papel ante el cambio inevitable? El desafío no es solo para los gobiernos, sino para cada ciudadano que aspira a comprender y participar en la historia de su tiempo. Informarse, debatir y tomar postura se vuelve una responsabilidad colectiva. En el próximo acto, analizaremos cómo los movimientos en el tablero de Odesa pueden anticipar cambios aún mayores en el equilibrio global. Prepárate para descubrir qué señales no debes pasar por alto. Por ejemplo, el aumento de la presencia naval rusa en el Mar Negro, las maniobras diplomáticas en Ankara y el reposicionamiento de tropas en Transnistria nos ofrecen pistas clave sobre el futuro de la región. El destino de Odesa es mucho más que un asunto local. Es el primer latido de una nueva era global. Ante nuestros ojos, la historia se está reescribiendo a fuego y palabra, y la pregunta es si seremos simples testigos o actores con voz propia. La oportunidad de influir en el desenlace está abierta, pero solo para quienes se atrevan a ver más allá del titular y analizar el juego de símbolos y voluntades. Las declaraciones recientes de Putin no dejan lugar a dudas. Odesa no es negociable para el proyecto ruso. Es el corazón simbólico de esa nueva Gran Rusia que se apoya en el legado imperial. Comparada por el propio Kremlin con San Petersburgo, Odesa se convierte en una joya irrenunciable, y su futuro marca el pulso del equilibrio geopolítico internacional. La historia nos enseña que cada vez que una ciudad adquiere este estatus, el mundo cambia. Occidente, mientras tanto, mira con desconcierto. La confianza titubea, los líderes debaten, y la presión sobre los habitantes de Odesa aumenta. Ellos,
en carne viva, encarnan la pregunta central. ¿De qué lado de la historia elegirán estar? Es la misma encrucijada que vivieron los berlineses durante la Guerra Fría o los habitantes de Sarajevo en los años 90. Hoy, el destino de una ciudad puede redibujar rutas comerciales, cambiar accesos marítimos y alterar la seguridad de naciones enteras. Ignorarlo sería ceder la iniciativa, perder recursos y renunciar a influir en el mundo que heredarán las próximas generaciones. Es el momento de recordar que la historia no es solo de los poderosos, sino de quienes se atreven a entenderla y actuar. Por eso, informarse y tomar postura deja de ser opcional. Es urgente, es indispensable y es personal. La historia no espera a quienes dudan demasiado. ¿Participarás en el debate o dejarás que otros decidan por ti? El ciclo ha comenzado. Solo tú eliges tu papel. El desenlace de Odesa será una lección para todos, sobre el precio de la indiferencia, el valor de la identidad y el poder de una sola frase para cambiar el curso de la historia. El tiempo de actuar.